Hello people, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Oriana con O, para aquellos que no me conocen, de One Rolling Stone, una piedra rodante. Y en este canal hablamos de todo aquello que nos permite crecer, que nos permite avanzar, y también hablamos de cómo deshacernos de cosas que ya no nos sirven. En este canal también tomamos mucho café, pero en mi caso, yo me estoy tomando un café al día y ya yo me tomé el mío. Pero si tú no tienes tu café todavía, pon pausa, prepárate un café y vuelve, que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. El tema de hoy se trata de perdonar a nuestros padres. Y es un tema que podría ser muy extenso, por lo cual voy a tratar de ser muy precisa, voy a tratar de no alargarme tanto, voy a tratar de hablar de mi experiencia. Bueno, de hecho siempre hablo de mi experiencia, si no, no tendría ninguna razón para pararme aquí frente a ustedes y hablar de lo que me ha servido a mí o de lo que he practicado. Y en el caso de hoy, que se trata de perdonar a nuestros padres o cómo perdonar a nuestros padres, yo tengo mucho que decir. Y bueno, empecemos. Hace poco hice una encuesta por Instagram preguntando si creían, a mis seguidores, si creían que tenían que perdonar a su madre o a su padre. Y me sorprendí muchísimo por la cantidad de personas que dijeron que sí sentían la necesidad de perdonar a su madre o a su padre. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre cuando es una mujer se trata más de perdonar al padre, y cuando es un hombre se trata más de perdonar a la madre. En base a esa encuesta me animé a hacer este video que honestamente tenía mucho tiempo queriendo hacer, por razones personales, también para enseñarles a ustedes algo y para yo liberarme de todo esto que tengo por dentro. De manera positiva, por supuesto. En los años he recopilado muchísima información a través de investigaciones o a través de lo que yo he sentido por dentro y cómo he ido, digamos, evolucionando este proceso o este dolor. Cuando hablamos de perdonar a nuestros padres, puede ser por millones de razones. Claro está que la relación que hayamos tenido con nuestros padres o persona que nos haya criado en nuestra infancia, adolescencia e incluso en nuestra adultez, y estoy segura que aquí todos somos adultos, va a influir mucho en la toma de decisiones que hagamos, y va a influir mucho también en cuanto a nuestra personalidad. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros nacimos con nuestros dotes, con nuestros dones, con nuestra forma de ser, pero muchas veces pasa también que no somos quienes se supone que debemos ser por esta toma de decisiones que de repente no son las correctas para nosotros, o por el simple hecho de estar luchando internamente con algo que termina volviéndose un problema en nuestras vidas. Esto para dar un pequeño hint de muchas cosas. Esto es un tema que realmente podría ampliarse muchísimo, pero claro está en que la forma en que nos criaron o la relación que tengamos con nuestros padres, incluso hoy en día, nos puede afectar mucho en la forma de ser y, como dije, en la toma de decisiones que hagamos hoy en día y bueno, que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Independientemente de qué pienses de tu padre o de tu madre, y aunque no lo quieras ver así, ellos siempre van a ser importantes para nosotros, así sea en el subconsciente. Solamente por el hecho de habernos dado la vida, ellos ya son sumamente importantes para nosotros. Yéndome un poquitico, desviándome un poquitico por el lado espiritual, nosotros elegimos a nuestros padres, nosotros elegimos a nuestra familia antes de nacer, porque básicamente cuando venimos otra vez, y espero que tengas por lo menos espero que puedas entender esto cuando hablo, tú sabes, un poquito más espiritual. Si no, déjalo ir, no importa. Pero antes de nacer, nuestra alma sabe que viene a cumplir algo en esta vida. Por lo tanto, elige a los padres, elige a la familia, elige a los amigos que incluso tengamos en nuestra vejez, ¿ok? Elegimos a las personas que vienen a enseñarnos o quien nos van a ayudar a cumplir un proceso karmático. Entonces, no importa lo que pienses de tu madre o padre, tú lo elegiste porque probablemente tenía algo que enseñarte. Por eso es sumamente importante entender que
así no nos caigan bien nuestros padres, así la relación sea complicada, lo que sea. Tú elegiste a esas personas para que fueran tus padres, para que sean tu familia, para que sean tus amigos o lo que sea en esta vida, porque hay algo que tienen que enseñarte. A veces no es por las buenas, pero definitivamente tienen algo que enseñarte. Cuando hablamos del tema de perdonar a nuestros padres, porque específicamente en este video voy a hablar de los padres, pero lo podemos aplicar, como dije ya, en familiares, amigos o quien sea. Puede ser por maltrato físico o verbal, puede ser por abuso físico, verbal o sexual, puede ser por falta de padre o madre, puede ser por abandono. Quiero que sepan que esto aplica a todo. Es el tema de perdonar a una madre, a un padre. Y siempre es bueno investigar la causa de por qué hay que perdonar a este padre, porque no es lo mismo cómo nos sentimos o cómo reaccionamos o lo que he hablado de la toma de decisiones cuando un padre está ausente, entonces tengo que perdonarlo por abandono o por abuso. Entonces, ¿cómo son mis relaciones con mis parejas debido a que fui abusada sexualmente? Por ejemplo, siempre es importante como investigar específicamente la razón por la que hay que perdonar y también abrirnos a recibir esa información para poder empezar a perdonar. Pero cuando ya estamos conscientes y tenemos la información de manera veraz. Entonces, como estaba diciendo, son muchos casos por los que podríamos abandonar a nuestros padres. De repente sentimos que nos juzgaban mucho, de repente no estaban ahí cuando los necesitábamos, de repente nos abandonaron, de repente nunca los conocimos y nos sentimos mal, sentimos mucha rabia porque o esa persona se murió cuando estábamos muy pequeños o porque se fue de la casa o mucho abuso verbal. Son muchísimas las razones, como dije ya. Pero hay algo que quiero empezar diciendo algo que aprendí hace poco y algo que me parece muy, muy, muy bonito. Y es que no importa lo que pase a tu alrededor, no importa lo que pase en la vida, nada es tan grande como para que te afecte a ti. Por lo tanto, no hay nada que perdonar. Con eso quiero empezar y arrancar este tema del perdón. Yo he hecho varios videos y de hecho los voy a dejar por aquí, hablando del perdón, hablando de la crianza y todo esto, porque obviamente eso es algo que a mí me ha afectado mucho toda mi vida y con lo que he tenido que trabajar muchísimo. El tema del perdón, claro está que no es el hecho de perdonar a la otra persona, sino es el hecho de perdonarte a ti. Es el hecho de liberarte a ti de la situación y de entender que nada es tan grande como para que te afecte y que todo tenía que pasar de la manera que tenía que pasar para dejarte una lección. A veces es muy duro y es muy fácil decirlo de la manera en la que yo lo estoy diciendo, pero es así. Simplemente vino a dejarte una lección. Más nada. El perdón te libera. Y qué rico es sentirse liberado. A veces podemos pasar años tratando de perdonar a una persona, pero sin saber cómo hacerlo. O a veces podemos pasar años culpando a una persona de algo e inconscientemente victimizándonos a nosotros, sin entender, sin reconocer que al culpar a la otra persona, que también es un humano, por más horrible que sea lo que te hizo, puede ser un humano enfermo mentalmente, es simplemente un humano que se equivoca como todos nos equivocamos, pero culpándola todos estos años, lo que has hecho es tú carcomerte por dentro, es crear un sentimiento negativo dentro de ti y realmente no sabemos cómo está la otra persona, si se siente mal, si se siente bien, si siguió con su vida o no, pero ¿quién importa? Importas tú. Lo importante es tú liberarte de eso. Y por eso nada es tan grande como para afectarte. Y más si eso lo hizo la otra persona. Entonces, ya lo dije, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es poner mucho, mucho trabajo, mucha intención
en decir, te perdono, te libero, que Dios te bendiga, como humano que eres y te equivocaste conmigo, también acepto que yo soy un humano y me he equivocado en otras cosas. Es mucho trabajo el que hay que hacer. Se tienen que escribir muchas cosas si eso te ayuda, o hacer como si estuvieses hablando con la otra persona aunque la persona no esté ahí y no hay ningún problema. Pero es sacar todo eso de ti y entender que en el momento en el que dejas de culpar a la otra persona, a la situación, te empiezas a liberar tú. ¿Cuántos años tienes odiando a tu padre o a tu madre? Porque simplemente no dejas ir eso que te hizo, o no dejas ir el hecho de que te hayan criado de cierta forma, o no dejas ir el hecho de que te levantó la mano 30.000 veces, o que nunca estuvo ahí para un consejo, o que te tocó cuando no te tenía que tocar, porque un padre o una madre no tienen que tocar a sus hijos. ¿Y cuántos años sin querer estuviste en el papel de víctima, diciendo, es que esto me pasó a mí y por eso me pasa esto, es que yo no sé cómo perdonar, es que yo no sé cómo dejar esto ir, es que yo no sé, es que no sé, es que no se merece tal cosa? Al tú decir que tal persona no se merece algo, ni siquiera el perdón, estás diciéndote que tú no te mereces el perdón tampoco. Más adelante te puedes equivocar tú, y ojalá no sea tan grave como lo que te hayan hecho a ti, pero te puedes equivocar porque eres un humano. Y si tú dices que otra persona no merece perdón, estás diciendo que tú tampoco mereces perdón y que tú ni siquiera mereces perdonarte a ti mismo. También es importante el hecho de perdonarnos a nosotros, de liberarnos. Porque también pasa que cuando nos sentimos mal porque una persona externa nos hizo algo a nosotros, a veces nos culpamos porque no reaccionamos de la manera que se supone que debíamos reaccionar. Y todo pasa por alguna razón. Y todo pasó como pasó porque esa era la manera en que tenía que suceder. Hoy en día, después de tantos años, quiero hacerte una pregunta. ¿Eres capaz de perdonar? ¿Eres capaz de dejar ir? ¿Eres capaz de entender que todos nos equivocamos? Y si no quieres mantener a esa persona en tu vida, no pasa nada. Manténla lejos de ti, lo más lejos posible, pero habiendo perdonado primero. Cuando no perdonamos, el peso se siente hasta físicamente. Puedes sentir un peso en la espalda todos los días de tu vida sin saber por qué. El cuerpo reacciona ante las emociones. Y cuando tenemos esa angustia, ese dolor, esa preocupación por dentro y no lo sacamos, siempre se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Entonces es momento de sacarlo, es momento de decir, me has perturbado todos estos años, pero ya, porque yo me merezco felicidad, así como tú, a quien sea que le quieras hablar, se merece el perdón. Y no voy a permitir que lo que pasó siga determinando quién soy yo hoy en día. Me libero y soy quien puedo ser en mi totalidad. ¿Qué? Hazlo por ti, no lo hagas por ellos, hazlo única y exclusivamente por ti. Esto también lo dije en uno de mis videos anteriores, pero a veces hay personas que se convierten en padres sin estar listos para ser padres. Y simplemente pasa, la vida pasa y tuvieron que ser padres en una edad en la que no estaban listos para ser padres, o en un momento en el que no se sentían psicológicamente disponibles para cuidar de otra persona, o porque la vida es así ya, y porque no estaban listos, o porque no sabían cómo era ser padres, o porque sí querían ser padres, pero en el momento de ser padres no sabían que era una gran responsabilidad, y una decisión llevó a la otra y a la otra, y cometieron errores gravísimos, y simplemente no sabes también cómo ellos los criaron sus padres. Y el tema está en que tú, que estás siendo consciente de toda esta información, que era información que no se tenía hace mucho tiempo, tú que eres consciente,
Y ellos que no pudieron ser conscientes, entonces ¿quién tiene el poder ahora? Lo tienes tú. Lo tienes tú, porque acuérdense que la información es poder. Y si a mí me está viniendo toda esta información, entonces la tengo que usar a mi favor. De repente tus padres no poseían esta información hace 20 años, 30 años, pero tú sí. Y tú ahora que eres padre o que vas a convertirte pronto en un padre o que planificas algún día ser padre o madre y posees toda esta información, libérate de lo que sea que te hayan hecho tus padres para que tú seas un mejor padre. Y acuérdate que ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer, por más horrible que sea. Por más horrible que sea. En mi caso, yo he pasado toda una vida por un proceso primero de martirizarme, yo soy la víctima, luego pensar que había perdonado cuando realmente no había perdonado, luego tratar de aceptar la situación, luego volver a perdonar, luego liberarme. Y creo que hoy en día lo que puedo decir es que es un proceso que nunca se acaba, pero que siempre vas dando pasos, así sean baby steps, así sean pasitos de bebé, pero cuando te vuelves consciente y de verdad te quieres tanto y crees en el perdón, creo que es un proceso que no se acaba nunca, pero un proceso en el que siempre vas a poder dar pasos para poder liberarte y sentirte mejor y liberar a esa persona también. Por eso, cuando te acuerdes de la situación, te recomiendo decir, agarra hoja y papel, te libero, te perdono y que Dios te bendiga si crees en Dios o quien sea te bendiga. Y es como un poco liberador. Y acuérdate que es un proceso muy largo. De repente vas a tener momentos de negación o vas a tener momentos en los que piensas que no se merece el perdón, pero cada vez que te pase eso, acuérdate que solamente te estás afectando a ti y no estás afectando a la otra persona. Que no perdonar significa tú llenarte de rencor. El rencor nos enferma y cuando nos enfermamos pueden pasar muchas cosas y no todas van a ser positivas. Ninguna va a ser positiva. Yo he tenido casi 32 años que perdonar a mi padre por algo que me afectó muchísimo. Y ahorita me siento muy contenta, incluso me sale una sonrisa de decir que puedo grabar esto y que espero que pueda ayudar a alguien porque me hizo algo muy feo, pero que hoy en día también eso que me hizo me hace ser quien soy hoy. Uno siempre tiene dos opciones, o convertirse en esa persona porque la rabia te gana, o ser lo contrario. Y en mi caso, todo eso que estuvo contenido dentro de mí, todo eso que me perturbó y que hoy en día solo busco liberarlo, y que espero que de alguna manera eso pueda ayudar a alguien más, que todos los procesos por los que he pasado, que toda la información que he acumulado, que todo el dolor y la alegría que he sentido con respecto a esta situación, que significa ser lo contrario y no ser como él, que esto pueda ayudar a alguien, que esto le pueda servir a alguien, porque todos merecemos estar bien. Es un derecho de vida. Entonces, acuérdate siempre que tú elegiste a esos padres porque tenías algo que aprender, que todos nos equivocamos, que todos tenemos derecho a ser perdonados y que no es perdonarlo a él, es perdonarte a ti, que no es perdonarla a ella, es perdonarte a ti. Y que si puedes, date cuenta que todo eso te hace ser quien eres hoy. Y eso es ser una mejor persona, porque no quieres convertirte en ellos. O no le harías a alguien más lo que ellos te hicieron a ti. Entonces, libérate. Y cuando puedas, trate de ayudar a otra persona también. Pues eso te va a hacer sentir bien. Y te va a hacer entender que lo que te pasó tiene un propósito en esta vida, en tu vida. Como estaba diciendo, yo espero que esta información le sirva a alguien. Yo siempre que hago videos, no solamente porque me gusta hacer esto, pero porque el solo hecho de saber que he podido ayudar a una persona cambia mi vida, y sé que lo que estoy haciendo está bien. Así que gracias por llegar hasta el final, gracias por ver todo el video, espero que te haya servido de algo, espero que
quieras empezar a practicar el perdón hacia ti y hacia los demás. Y aunque esto nunca lo digo, abajo te dejo mi Instagram y mi correo electrónico, y siempre que quieras hablar con alguien, yo estoy a la orden. Porque a veces lo único que nos falta es hablar con alguien y sacar todo lo que tenemos por dentro. Espero que estés bien, que puedas compartir este video y que le puedas dar un like y suscribirte si no lo has hecho, si te ha gustado la información. Besitos.